Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 15 de septiembre de 2016. Los saludos van entonces para Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Fernando Butazzoni. Buenos días. Esteban Valenti. Buen día. Y Antonio Mercader. Buenos días para todos. ¿Lograste estar más alto que Esteban? Sí. Está, sí, yo creo que sí. Sí, reclamó que le subieran a la silla. Entre telones. Bueno, yo creí que había un código, ¿no? De que lo que estaba fuera del micrófono estaba. Sí, no sé, sí. Pero que no. Pero yo siempre encuentro mi silla un poco más baja, digo, por algo es, ¿no? Por algo. que Esteban viene de madrugada. No me la serruchan, pero la baja. Sí, ¿no? después se Vos va, venís de madrugada, vi que tenés estacionamiento acá enfrente. Solo vos podés tener. Exactamente, unos pocos los madrugadores. Vamos al primero de nuestros temas. La canciller venezolana Delcy Rodríguez declaró ayer que la decisión adoptada esta semana por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, donde no se reconoce la presidencia pro tempore del Mercosur a cargo de Caracas, viola la legalidad de la organización. Ustedes saben, en una declaración conjunta aprobada el martes, los 4 países fundadores del bloque resolvieron asumir la conducción de los aspectos comerciales y económicos durante este semestre a través de una comisión coordinadora colegiada. Y por otro lado, intimaron a Venezuela a que incorpore a su legislación toda la normativa que se requiere para ser miembro pleno del Mercosur, porque si eso no se cumple, el 1 de diciembre será suspendida. Uruguay se abstuvo de votar el texto de la declaración conjunta y de esa forma, de hecho, terminó habilitando el consenso para que se tomara la resolución. Ayer el subsecretario José Luis Cancela explicó que Uruguay adoptó esta postura para no paralizar el Mercosur. Uruguay tiene también sus reparos con esta declaración, razón por la cual Uruguay se abstuvo, ¿verdad?, en la adopción de esta declaración. Vuelvo a repetir, el Uruguay no tiene, lejos está de tener un enfoque sancionatorio, tiene un enfoque cooperativo. Mercader, empieza Antonio Mercader. Prefiero pasar. Bueno, yo creo que Butazzoni, entonces. sí, yo creo que la situación dentro del Mercosur es lo suficientemente grave como para que todos estemos preocupados. Uno de los problemas que tiene el Mercosur en este momento, sin duda, es Venezuela. La integración de Venezuela y la situación por la que vive Venezuela. Desde el punto de vista político, en Venezuela se vive una situación de gran inestabilidad, de evidente autoritarismo, de creciente violación de normas y leyes del propio país, con un parlamento que está totalmente atenazado. Esto se ha dicho muchísimas veces, lo hemos dicho muchísimas veces aquí, y creo que todos estábamos de acuerdo en la mesa, por lo menos en ese aspecto. Lo que no tiene mucha explicación, yo no la tengo, tal vez aparezca más adelante, es por qué Uruguay tuvo una actitud tan dual y tan contradictoria consigo mismo durante estos días. Primero, pasándole de manera automática, digamos, o sin mucho miramiento la presidencia al que le correspondía, entre comillas, que era Venezuela, y después, en cierto sentido, plegándose a las presiones que aparecían por parte, sobre todo, de los 2 grandes socios del bloque, que son Argentina y Brasil. Me parece que para enmendar un error se cometió otro error. Uruguay debería haber tenido una posición, sin duda, mucho más clara y definida con respecto al tema en esa toma de posición que tuvo el Mercosur en la víspera, ¿verdad? Hoy, en búsqueda, fuentes del gobierno y del Frente Amplio dicen que Uruguay terminó habilitando de esta forma estas medidas contra Venezuela porque hubo en el medio una amenaza de Brasil de romper el Mercosur. Bueno, pero es que esa amenaza no la tiene que decir búsqueda, era evidente que esa amenaza existía. Brasil y Argentina, pero sobre todo Brasil, tiene una postura y tiene una posición no comercial, como algunos dirigentes políticos plantean, sino una postura política y filosófica, ideológica muy clara, en la cual dio a entender en más de una ocasión que si las cosas no van en determinada dirección, no van en ninguna dirección. Sí, entonces, y que agrega la nota, Brasil pretendía que a Venezuela se la sancionara ahora, se la suspendiera ahora. Uruguay terminó consiguiendo este plazo hasta el 1 de diciembre. Carlos. Bueno, poco queda para agregar después de la precisa intervención de Fernando Butazzoni.
Evidentemente Uruguay ha tenido una postura contradictoria. Primero toma por un camino, después toma para otro. Evidentemente el gobierno está preso de sus contradicciones internas. Evidentemente yo no soy experto en normativa del Mercosur, pero no tengo claro si esta forma de suspensión que se estaría manejando está prevista expresamente en la normativa del bloque. Algunos expertos, más allá de filosofía política, han dicho que no estaría, que esto sería una cosa media como inventada. Tú decís, esto que ocurre ahora, estos días. Sí, estos días. Esto que ocurre ahora de esta votación que deja fuera a Venezuela, pero además la posibilidad de suspenderlo el 1 de diciembre. Lo cierto es que Venezuela ha hecho más méritos para ser excluido definitivamente del Mercosur por la aplicación de la cláusula democrática. O sea, las cosas que se hacen mal, las decisiones que no se toman como corresponden, las actitudes que no son claras y terminantes, generan después estos entuertos. Aquí, más allá de la presión de Brasil o no, y antes de cualquier presión, los países del Mercosur, los restantes socios, como lo ha reclamado más de una vez la OEA, en la figura de quien fuera canciller de Uruguay, nada menos, y principal defensor de Chávez y Maduro en su momento, Venezuela tendría que haber sido ya excluido. Acá, como no se puede lograr esa voluntad, porque el Frente Amplio no la puede lograr, porque adentro de esta coalición hay algunos partidos, como el Partido Comunista, que ayer sacó un comunicado que es de antología, Uruguay navega en sus contradicciones y se termina habilitando este procedimiento un poco extraño y un poco contradictorio. Pero lo cierto es que quizás esto no sea formalmente lo correcto, pero debió hacerse algo antes mucho más claro y mucho más terminante para de alguna manera darle seriedad al Mercosur, porque el Mercosur, que está enfrentando gravísimos problemas, porque se le quiso convertir no en una asociación de naturaleza comercial, sino en un grupo de países con afinidades ideológicas, se ha terminado por desmembrar. Bueno, para terminar este proceso caótico, por lo menos tendría que haber habido una muestra de seriedad, excluir a Venezuela cuando correspondía hacerlo y cuando corresponde hoy todavía hacerlo, y no buscar atajos o caminos intermedios para lograr fines parecidos. Aunque es destacar, y yo lo dije la vez pasada cuando acá se tocó el tema, que es cierto que Venezuela está incumpliendo enormidad de disposiciones del Mercosur, que tenía un plazo de 4 años para adoptar y que no adoptó, cerca de 300 según dicen los expertos. Pero bueno, todas esas cosas eran sabidas ya hace tiempo y se debió actuar de otra manera. Sí, parece que uno de los acuerdos que no ha incorporado es el de complementación económica, que es medular, ¿no? Y otro de respeto a los derechos humanos. Ahora, la resolución que toman los 4 países fundadores del bloque es en sí misma también extraña, ¿no? Porque hemos simplificado diciendo que desplazan a Venezuela de la presidencia pro tempore, pero en realidad no dicen eso. No dicen nunca eso. Dicen, a partir de la fecha de suscripción de la presente declaración, por razones de urgencia y a fin de asegurar el funcionamiento del Mercosur, los 4 estados partes signatarios del Tratado de Asunción definirán los cursos de acción y adoptarán las decisiones necesarias en materia económica y comercial y otras materias esenciales. Bueno, contrario censo, es como cuando Bordaberry disolvió las cámaras, ¿no? No era un golpe de Estado, pero... Y luego agrega, las negociaciones externas con terceros países y grupos de países serán coordinadas por los 4 estados partes signatarios del Tratado de Asunción. No sacan a Venezuela de la presidencia pro tempore, y de hecho, según la interpretación que hace Uruguay, a Venezuela le corresponde algún área todavía de la coordinación. Uruguay quiere salvar su ya bastante manchado prestigio y sostenerlo insostenible para justificarte frente al Partido Comunista y alguno más. Está claro que si son los 4 que van a manejar el Mercosur, que son los 4 que van a definir la agenda y son los 4 que van a hacer tal cosa, no hay ya un presidente sino un órgano colegiado. Siguen, Mercader, Valenti. Ningún país en ningún momento planteó aplicar la cláusula democrática para sacar a Venezuela. Nadie. Vamos a partir de esa base. Ninguno de los otros 4 países planteó eso. No estuvo en ningún momento de discusión. Estuvo en todas las conversaciones, pero como se sabía que disgustaba a Uruguay y después Argentina anduvo ahí. Formalmente en ningún momento estuvo planteado eso. Más allá de lo que yo creo que efectivamente Venezuela incumple cláusulas importantes, la más importante,
no haber adherido al tratado que establece el respeto de los derechos humanos dentro del Mercosur como un elemento clave. Segundo, para definir estas cosas hay que, y sobre todo en una institución como el Mercosur, que está en una crisis tan profunda, y está en una crisis tan profunda porque las definiciones han ido, además de todo, moviéndose en un área extremadamente supuestamente sutil, pero muy compleja. No es lo mismo el Mercosur con el gobierno del PT, el gobierno de los Kirchner, el gobierno de Lugo y el gobierno del Frente Amplio, no es lo mismo. Lo están comprobando de manera dramática, absolutamente dramática. Por lo tanto, en ese gobierno inclusive tampoco se habían resuelto los problemas de funcionamiento comercial adecuado, vamos a entendernos. No es que porque había una afinidad política o supuestamente ideológica, que no lo había en muchos aspectos, se resolvieron los problemas. El ejemplo más claro es que supuestamente se planteaba el liderazgo de la vanguardia ideológica del tema de la integración. No resolvió ninguno de los temas. Venezuela tiene pendiente prácticamente todos los temas en materia de acuerdos comerciales necesarios para integrar formalmente el Mercosur. No es un invento esto, no es un invento. Es más, yo lo digo claramente, no hay ninguna posibilidad de que acá el 1 de diciembre lo haga. Esto lo sabe todo el mundo, lo saben los que aprobaron esto y lo saben los venezolanos. Entre otras cosas, el 1 de diciembre Venezuela queda suspendida. Eso queda también, si tú lees la declaración, eso tampoco es una cosa automática. Lo que se logró es ganar tiempo. Esta movida, de la cual fue fundamental, Uruguay, y creo que jugó no solo en el terreno del Mercosur, sino también jugó en el terreno de Venezuela, porque el hecho de que haya también capacidad de diálogo y de discusión que se está dando en este momento en Venezuela para encontrar una salida política a una situación realmente dramática que vive Venezuela, tampoco es despreciable. Entonces yo creo que el gobierno uruguayo, más allá de que sí, que efectivamente, a ver, pero perdón, los radicales, una pregunta, sí. Tú decís que el diálogo que empezó a sostener el gobierno con la oposición en Venezuela se debe en parte a las gestiones del gobierno uruguayo. No. Yo creo que es bueno tener alguna capacidad de incidencia en ese diálogo, es bueno. Es decir, es bueno ayudar a que ese diálogo termine de la única manera que puede terminar, que es con un referéndum revocatorio. Ahora, yo quiero decir esto: si uno no se deja llevar por simplemente los impulsos, sino por las declaraciones, está claro que la Cancillería no conformó en absoluto a los sectores que adentro del Frente Amplio y afuera del Frente Amplio, ¿no? Porque también está el 26 de marzo, etcétera, están de punta con el hecho de que en realidad hay que defender todas las prerrogativas de Venezuela, no importa cuál es la situación interna, porque apoyan la situación interna, que es un debate diferente. Entonces, el mecanismo... También hay sectores en Brasil que lo apoyan. Hoy aparecen detalles a propósito de las conversaciones que tuvo la Cancillería con el Frente Amplio, con sectores del Frente Amplio a efectos de procesar este posicionamiento. Se encontró una línea del medio, porque los radicales dentro del Frente Amplio en contra no quedaron conformes. Basta ver la declaración del Partido Comunista. Bueno, pero siempre pasa eso, Esteban, cuando vos navegás tratando de no irte para un lado o para otro, quedás enfrentado a todos y en el medio y actuando mal. No, que fue lo que hizo Uruguay. Enfrentado a todos. Quedó enfrentado al Partido Comunista. La mayoría del Frente Amplio, en definitiva, después acompañó la posición de gobierno. Sí, pero hay declaraciones hoy de varios dirigentes del Frente Amplio que corresponden sanciones más graves para Venezuela. Entonces no están ni unos ni otros. Está claro que no es lo mismo el... Entonces, aludiendo al Frente Libre Sereñi, etcétera. Sí. El diputado Mujica. El diputado Gonzalo Mujica. O senador, no sé si es senador o diputado. Está claro que no es el mismo el Mercosur con Dilma, Cristina, Lugo, que el Mercosur con Macri, Cartes y Temer. Digo, eso está claro. Pero ese es un punto, evidentemente, que por supuesto influye en todo este proceso. Pero también es cierto que la situación venezolana se ha degradado a un extremo que es muy difícil encontrar defensores. Digo, ya quedan reducidísimos grupos, como acá en el Uruguay el Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo, que pueden defenderlo, y lo mismo pasa en Argentina, en Brasil. Ya no hay argumentos para defender a Maduro y la situación venezolana.
Entonces, se le está dando un plazo ahora que, como bien se ha dicho aquí, no va a servir de mucho. Venezuela no se va a poner al día con las cosas que tiene que cumplir, tiene otros problemas bastante más serios que atender. Pero además, de una vez por todas, yo creo que este bloque debería decirle a Venezuela, bueno, ha llegado el momento de definir las cosas. La cláusula democrática ya la aplicó el Mercosur tiempo atrás, la aplicó en el caso de Paraguay y en el caso del intento de golpe de Estado de Oviedo. Sin embargo, en este caso, como bien se ha dicho acá, no se ha hablado de la cláusula democrática. Bueno, ha llegado el momento de decirle a Maduro, señor, usted no puede permanecer en el Mercosur porque no cumple con la cláusula democrática, porque eso es lo que debería decírsele. Por supuesto, Uruguay siempre va a estar a la retranca, tiene este problema de que el 90% del frente está de acuerdo en esta línea, ya está convencido de que en Venezuela no hay democracia, de que la situación así en Venezuela no puede seguir, pero hay pequeños grupos que todavía obstan a que eso se realice. Y es muy malo que la política exterior de un país esté conducida por una minoría o por el veto de una minoría, muy malo. Y es lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que dice la declaración con respecto al 1 de diciembre? Porque hace un rato se hablaba de ese aspecto. ¿Qué implica el plazo que se le ha dado? El artículo 3 de la declaración dice: el 1 de diciembre de 2016 se analizará nuevamente el estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por la República Bolivariana de Venezuela en el protocolo de adhesión al Mercosur. Y el cuarto agrega: ahí está. La persistencia del incumplimiento a partir de la fecha señalada en el artículo anterior importará el cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado parte del Mercosur, hasta que los Estados partes signatarios del Tratado de Asunción convengan con la República Bolivariana de Venezuela las condiciones para restablecer el ejercicio de sus derechos como Estado parte. Sí, ahí hay que agregar un... asume Argentina. Y ahí hay que agregar otro elemento. El 1 de diciembre asume Argentina y para el 1 de diciembre deberá estar definido por sí o por no si el referendo revocatorio en Venezuela se efectúa en los plazos que permitan la modificación, digamos, de la estructura del gobierno, o si se realizan fuera de ese plazo y por lo tanto el desplazamiento de Maduro llevaría a... Hay algo llamativo en las declaraciones, que se han hecho, es que daría la impresión de que a partir de esto en el Mercosur hay dos clases de socios, ¿no? Sí. Los fundadores y los no fundadores, cosa que es toda una novedad, porque... Sí. Bueno, hay críticas incluso desde afuera del Frente Amplio, como las de Ope Pasqué, a la resolución misma, ¿no? ¿Cómo es que se toma una resolución sin que Venezuela participe de la reunión? Claro. Porque Venezuela es Estado miembro, hoy es Estado miembro. Claro, pero no fundador. Y ni siquiera lo dejan votar, no. Es muy llamativo porque esto no está previsto en los estatutos del Mercosur. En el Mercosur, Brasil y Paraguay estaban para aplicar la cláusula democrática y lo plantearon diplomáticamente. Argentina primero estuvo alineada, pero después su canciller empezó a hacer algunas volteretas, creo que es propio de su candidatura para la ONU y cosas por el estilo, pero el presidente Macri en declaraciones públicas dijo que se le debía aplicar la cláusula democrática. Pero todos sabían que no está el voto de Uruguay, porque Uruguay ahí no se iba a abstener, sino que iba a votar en contra. Por ende, no se lograba el consenso necesario para excluir a Venezuela. Y se busca este remedio justamente por la actitud uruguaya y alguna cosa de la actitud argentina. Y este camino del medio es el que ha embretado a todos en el fondo en un procedimiento que no está muy claro cómo es o cómo se justifica o qué significa. Acá hubo que actuar en forma directa. Ahora, fíjate, sobre eso dice un oyente, no es el primero, hay varios, que no se está discutiendo esto otro, que como siempre Brasil impone su criterio porque tiene el poder de hacerlo. Lo hizo cuando era presidenta Dilma, lo hace ahora cuando es presidente Temer. Y no tiene ningún prurito en saltear lo jurídico, lo político y al final lo ético. Claro, porque Brasil en su momento, con Dilma a la cabeza, impulsó el ingreso de Venezuela en aquel procedimiento muy discutible cuando estaba suspendido Paraguay. Por supuesto, Uruguay ya siguió a Brasil en forma vergonzosa. El presidente Mujica fue el responsable en ese momento cuando se sacó a Paraguay y entró Venezuela por la puerta del fondo. Eso es verdad. Ahora, también es cierto que en esto no está solo Brasil, está Brasil, Paraguay y Argentina, claramente alineados. O sea, además las realidades políticas son realidades políticas, que Brasil tiene su peso en el bloque, lo tiene, por supuesto. Pero que como sí. lo político por encima de lo jurídico, no digo que esté por encima, digo que es una realidad política que Brasil tiene, y acabo de decir muy claramente que no debieron optar por el camino del medio, que tuvieron que excluir a Venezuela. Ahora, algo que es bueno destacar con respecto a lo que se dijo antes,
es que Esteban decía que este no es el mismo Mercosur que el anterior, con Cristina, Dilma y compañía y demás. Por supuesto que no lo es, pero aquel Mercosur fue un desastre. Aquel no nos llevó a nada. Con aquel Mercosur nos cortaron los puentes, nos peleamos. Con aquel Mercosur el país no funcionó, porque hay que terminar con esa mentira de que las afinidades ideológicas generan amistad. Las afinidades ideológicas, cuando estos afines ideológicos llegan al poder, genera corrupción, genera populismo e individualismo. Es un mito eso que se ayudan. Esa verdad que alguna vez dijeron de que el Frente Amplio y los otros países del continente por su afinidad iban a caminar juntos. No existe, porque nunca caminan juntos. Siempre los gobernantes de turno, se llamen Lula, se llaman Kirchner, se llamen lo que se llama, se dedican a robar y saquear a sus países. Esa es la verdad. Por eso, el Partido Comunista, que hoy se manda un comunicado increíble en la prensa que parece anclado en la prehistoria, pensar que es un partido político que tiene, creo que no sé, ¿cuántos votos tiene Esteban? 60.000. 60.000 votos. Sigue siendo una especie de referente de la política uruguaya. ¿Por qué en vez de escribir lo que escriben ahí, no se dedican a comentar los genocidios cometidos en la Rusia comunista, o los disparates de Corea del Norte regido por un régimen comunista, o lo que ha sido Cuba con un sistema comunista? ¿Cómo esta gente puede seguir alabando la mística comunista con todo lo que ha hecho de daño y la muerte que ha generado en el mundo entero? Y todavía pretende dar lecciones de moral y de política. O sea, es una cosa increíble, una cosa increíble. No, hay un dato, sí, perdón. Sí, sí. Hay un dato que yo quiero introducir, pues me parece que nos estamos saliendo del tema del debate, y sería bueno que en este lapso que queda hasta el 1 de diciembre se hiciera un estudio de qué ha pasado con la inserción de Venezuela en el Mercosur. Porque la discusión ahora con Venezuela se da en términos políticos, pero realmente la inclusión de Venezuela dentro del Mercosur ¿produjo algún resultado desde el punto de vista comercial, que es el propósito central del Mercosur? ¿Produjo algo? ¿Se aumentó el flujo de intercambio con los países del Mercosur? Yo creo que no ha producido absolutamente nada, lo que demuestra, ratifica, de que toda la operación para traer a Venezuela al Mercosur era política y no tenía nada que ver con los fines del Mercosur. Estoy seguro que un estudio detallado demostraría que a nivel comercial, cero. Bueno, ahí yo quiero introducir un matiz, y es que Venezuela entró en un proceso después de la enfermedad de Chávez, su muerte, la asunción de Maduro, las elecciones, etcétera, entró en un proceso de deterioro que en el momento en que Venezuela pujó para entrar al Mercosur y logró entrar al Mercosur, no existía. Ahí hubo una modificación. Cerramos contigo, Esteban. El discurso ideológico es el discurso que hace Carlos. Totalmente, donde trae temas que no tienen absolutamente nada que ver y que ayudan en general a justificar, claro, ayudan a justificar. Está en el material que nos mandaron, el comunicado del Partido No habla Comunista. de Corea, es decir, el mecanismo ese es el mecanismo prehistórico que tú combatís supuestamente, pero que utilizás. El Partido Comunista yo lo discuto por lo que hace ahora, que no tiene nada que ver con buena parte de la historia del Partido Comunista. Ahora, y lo que hace ahora es condicionar a la Cancillería uruguaya para estos disparates que hace. Es decir, si queremos discutir este tema, discutámoslo. La otra cosa es qué poder impresionante que tiene el Uruguay. Uno solo, absteniéndose cuando todos los demás supuestamente estaban en una posición de excluida. No es cierto. No es cierto, para mí me serviría extraordinariamente. La diplomacia uruguaya es maravillosa, logró logró un milagro. No es cierto. Lo que pasa que también los países que hoy tienen afinidades ideológicas de otro tipo, por lo tanto no es que hay afinidad ideológica cuando estaban los otros tres y ahora que está Temer, está los otros dos gobiernos, ¿no? Cartes y el oligarca Macri. Y Macri, la afinidad ideológica va a determinar que automáticamente ellos también sean ladrones, porque ese es el discurso prehistórico y cavernícola al revés que impide pensar las cosas. Ahora, yo creo una cosa, este es un proceso que va a seguir, pero yo apoyo a Mercader. Lo que habría que estudiar, lo que habría que estudiar es qué ha pasado con el Mercosur, no solo con los incumplimientos de Venezuela. Yo creo que el único país que más o menos cumple los requerimientos legales y formales es Uruguay. Los demás no los cumplen. Tienen capítulos enteros bloqueados. No es solamente Venezuela.